Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones. Hoy vamos a hablar de la necesidad de orar sin cesar, orar siempre. Este es nuestro tema, luego te lo voy a leer muy bien y así vas a poder escribirlo para los que escriben. Este capítulo 18 es impresionante todo lo que estamos aprendiendo. Y hoy vamos a empezarlo. Digo aprendiendo porque el Señor ya nos llevó a otros puntos de este capítulo 18. Por eso te invito también a entrar a nuestro canal para ver los puntos que ya hemos meditado y todo lo que hemos podido aprender de estas historias que el Señor nos cuenta para nuestra vida diaria. Un creyente que no sigue la palabra de Dios, que no mira su manual de instrucciones, está destinado al fracaso. Así que, mi querido amigo, coge tu Biblia, vamos a empezar este libro de Lucas, capítulo 18, y ahí vamos a aprender cosas impresionantes que de verdad te digo que aquí hay cosas que aprender. Hoy vamos a aprender una nueva enseñanza que el Señor nos está dando. Vamos a meditar en este versículo bíblico y vamos a profundizar en ello y vamos a vivir así en oración siempre, o sea, constante. Coge tu Biblia y vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. La parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, no vamos a leerlo todo, solo vamos a meditar un versículo bíblico que es muy importante y es impresionante todo lo que podemos aprender en este versículo bíblico. Bien, dice así Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa esto? Eso es lo que nosotros llamamos meditar. Mi querido amigo, te invito a entrar a nuestros canales porque estamos teniendo impresionante de visitas y es impresionante cuánta gente está visitando nuestros canales para profundizar más en la palabra de Dios. Necesitamos nuestro manual de instrucciones, no tenerlo en casa con polvo, sino necesitamos ponerlo en práctica, leerlo y practicar lo que está puesto ahí. Bien, vamos a ir ahora a profundizar en este versículo que hemos leído ahora. Coge tu Biblia y si eres de los que apunta, apunta. Te invito a apuntar. Vamos allá. Y en este versículo bíblico lo que Jesús nos quiere decir aquí para empezar todo, escucha, es que sin una vida de oración apropiada, mi querido amigo, o sea, sin una vida de oración apropiada, la fe no puede ser ejercitada, independientemente de lo que muchos dicen por ahí. La fe no puede ser ejercitada sin una vida de oración apropiada. O sea, porque cuando tú y yo oramos, estamos diciendo a Dios que no podemos hacer nada sin Él. Pero cuando tú y yo dejamos de orar, estamos dando a entender a Dios que podemos solos. Y el cristiano, créeme, que es débil. Si nos comparan con las ovejas, imagina cómo somos. Solo decirte que mires la vida de las ovejas y ahí vas a entender lo débil que somos los cristianos. Así que un cristiano que no ora es valiente. ¿Por qué? Porque está diciendo a Dios que yo puedo hacer todo sin ti. Y un cristiano que ora, como Dios nos está mandando aquí, está diciendo a Dios, Dios, no puedo hacer nada sin ti. Y esta soy yo. No puedo hacer nada sin Él. Nada. Es que soy súper, mega, extra débil. Sin Cristo ando destruida. Entonces, esto es lo primero que estamos viendo aquí que nos está diciendo. Lo segundo, cuando dice no desmayar, quiere darnos a entender que no nos desanimemos. Sigue orando, cree y sigue orando. No te desanimes. Eso es lo que te quiero venir a decir también aquí hoy. No te desanimes. Ora, cree y sigue orando. Y el Señor va a responder a su tiempo. Mira, no sé si ya te he dicho, nuestro tema es la necesidad de orar siempre. Necesitamos orar siempre. Porque como te he dicho, cuando oramos siempre, estamos diciendo a Dios que no podemos hacer nada sin Él. Pero cuando dejamos de orar, estamos diciendo a Dios que somos valientes, somos fuertes y podemos hacer todo con nuestras fuerzas. Y créeme que cuando miramos la vida de las ovejas, déjalo estar hasta ahí. Vale, entonces vamos allá. Escucha,
Cuando Jesús habla en este versículo, primer versículo bíblico, o sea, Jesús estaba interesado a que sus seguidores oraran a fin de que se cumpliera la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces ya vemos tú y yo aquí que para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos orar siempre. Hay que orar siempre, mi querido amigo, porque si no oramos, nos perdemos. Entonces, vemos aquí que este era el interés de Cristo. Vamos a leer una historia que quiero leerte que pasó aquí en el Antiguo Testamento y ahí nos demuestra hasta dónde puede llegar la oración. Y para esa historia quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42 hasta el 45. Te voy a leer la historia de un hombre que con su oración pudo parar la lluvia más de 3 años. O sea, súper fuerte. Mira, escucha, dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 43. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. El versículo 44 dice así: A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di acá, unce tu jarro y desciende para que la lluvia no te ataje. Súper fuerte. 45. Y aconteció estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. ¿Te das cuenta lo que pasó aquí? Este hombre, su siervo le dijo a la primera que no había nada. Le dijo: Vete 7 veces. Y el siervo fue 7 veces y este hombre estaba arrodillado, postrado entre sus rodillas y ahí estaba clamando. Y el Señor le oyó. Él mismo paró la lluvia, él mismo abrió las nubes con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. La mano de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Mi querido amigo, necesitamos tú y yo ser hombres y mujeres de oración. Vamos a seguir meditando este versículo bíblico. Esta parábola de la viuda que perseveró, o sea, los creyentes aprendemos varias cosas. La primera es que debemos perseverar en oración con respecto a todo hasta que vuelva Jesucristo. Debemos perseverar, mi querido amigo. Y el cristiano que no persevera, el creyente que no persevera, será destruido, será devorado, ¿verdad? Bien, por eso quiero leerte algunos versículos bíblicos, ¿vale? Vemos aquí desde ya el 7 y 8 que te voy a leer de este mismo capítulo 18, vemos que dice Jesús: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y luego dice: se tardará, dice Señor, en responderles. Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta a mí me toca fuerte cada vez que Jesús la hace. Porque mira, podemos estar perseverando, orando todo el tiempo, pero tenemos fe. Porque muchas veces vamos con estas oraciones con duda, ¿verdad? Dudando. Es que no sé si Dios lo va a hacer, es que no sé. Necesitamos creer, como este hombre, en cuanto vio una nube del tamaño de una mano, ya mandó a Acab a que suba a su caballo porque le va a pillar la lluvia. Él tuvo fe, solo viendo, fíjate lo grande que es el cielo, él solo vio una nube pequeña del tamaño de una mano. Le dijeron, además no lo vio, le dijeron. Fíjate qué fuerte. Y tú y yo vamos orando con dudas, es que no sé si Dios lo va a hacer, es que no necesitamos la fe, mi querido amigo, necesitamos la fe. Entonces, este es el primer punto de orar con fe, orar siempre hasta que Jesucristo vuelva, como hemos leído. Vamos a seguir leyendo los versículos bíblicos de este libro. Romanos 12:12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Luego hay otro versículo bíblico, Efesios 6:18. Dice así Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos los demás. Amén. Vamos a seguir, vamos a ver aquí Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Después de orar, dale gracias a Dios. Esta es la fe de que el Señor lo ha hecho. Aleluya. Mira lo que dice aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice así, orar sin cesar. Mi querido amigo, necesitamos orar. Entonces, este es el primer punto. Orar sin cesar. O sea, tenemos que aprender, en este primer punto hemos aprendido a perseverar en oración con respecto a todo hasta que vuelva Jesucristo. Mi querido amigo, necesitas orar. En el punto 2 vemos aquí que también tenemos que saber que tenemos un adversario. Como esta mujer tenía un adversario y iba al juez injusto para pedirle justicia, nosotros también tenemos un adversario. ¿Y quién es este? Satanás. ¿Vale? Entonces te voy a leer el versículo 3 para ver el adversario de esta mujer. Dice así, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Te das cuenta? Y nosotros, nuestro adversario en general es Satanás. Por eso te voy a leer el libro de Primera de Pedro 5:8. Dice así, Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que saber también, en este punto 2, nos enseña que tenemos un adversario. Pero la oración puede protegerlo de ese maligno. Entonces el adversario, podemos protegernos de nuestro adversario en la oración. La oración nos protege del maligno. También lo aprendemos en este punto 2. Por eso te voy a leer Mateo 6:13. Dice así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ves? Aquí estamos clamando al Señor, no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor es el que nos libra del mal. Vamos a pasar al punto 3. En el punto 3, mi querido amigo, vemos que en nuestras oraciones debemos de clamar contra el pecado y a favor de la justicia. Esta oración no puede faltar. Contra el pecado y a favor de la justicia, como hizo esta mujer. Una persona le había hecho mal y él fue a clamar por justicia. Entonces nosotros, nuestras oraciones también tienen que ser así, y es lo que nos dice aquí el punto 4. Y el Señor dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?, pregunta Jesús. ¿Acaso Dios no nos hará justicia si este hombre hizo justicia? Y este hombre no tenía ni temor de Dios ni nada. Vamos a pasar al punto 4. Vemos aquí en este punto 4 que la oración persistente cuenta como fe. Y vamos a ver aquí que os digo, dice Jesús en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta me duele. Quiero que tú le digas que sí, Señor, yo creo en ti y tengo fe. Hallarás fe en la tierra, porque sin fe es imposible serle agradable a Dios. Vamos a pasar al punto 5. Este punto 5 es grave y es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Dice, en los últimos días, antes del retorno de Cristo, aumentará la oposición diabólica a sus oraciones. Primera de Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Comezón de oído. Ay, no, es que no me gusta cómo predica este predica muy fuerte, es que así Dios es amor, es que este evangelio, y la gente va buscando donde puede practicar el pecado y continuar yendo a la iglesia, vivir una ilusión falsa. Y debido a Satanás y los placeres del mundo, muchos dejarán de tener una persistente vida de oración. Y esto nos lo escribieron los 3 evangelistas. Nos escribió Lucas, nos escribió Mateo y nos escribió Marcos. Los 3 evangelistas nos escribieron esto que te voy a leer ahora.
Mira, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto, como te he dicho, lo escribió también el evangelista Mateo, también lo escribió el evangelista Marcos. Vas a verlo en Mateo 13, 22 y en Marcos 4, 19. Mi querido amigo, ¿por qué crees que hay muchos que se emocionan en la iglesia? Hoy te prometen que yo voy a servir a Dios, te juro y te rejuro, ¿verdad? La gente jura, yo ahora sí que voy a ponerme serio con las cosas de Dios, pero después de un tiempo ves que ni los juramentos que hizo, ni nada. Entonces vemos ahí que hay gente que hoy se compromete, mañana vuelve al mundo, pasado se compromete, pasado vuelve al mundo, hoy sí que sí, mañana ya no sé, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es como nos han dicho, son ahogados, o sea, la palabra que le predicaron, en este tiempo se emocionó, se sintió a tope y dijo, wow, yo aquí, esto es lo que yo quiero en mi vida, yo quiero servir a Dios, esto es lo que he buscado siempre, esta emoción, y en este momento, cuando vuelve a su casa, cuando vuelve a su vida, entonces, ¿qué vemos ahí? Entonces, los afanes de este siglo, los bienes, las cosas, Satanás y los afanes de este mundo ahogan la palabra que le predicaron. Por eso hay tanta gente que hoy está, mañana no está, hoy está, mañana no está, hoy se compromete, mañana ya no sabe ni siquiera qué dijo ayer. Mi querido amigo, es triste ver esto. Así que el Señor, para que no nos pase esto, de hoy nos comprometemos, mañana volvemos al mundo, pasado nos volvemos a comprometer, el Señor dice que tenemos que orar siempre. Y cuando oramos siempre, entonces el Señor, el Espíritu de Dios está siempre con nosotros porque tenemos una comunicación constante con Él. Recuerda, la carne es débil, el Espíritu es fuerte. Tú y yo no podemos hacer nada. No tenemos tanta fuerza, no podemos hacer nada, mi querido amigo. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que con su poder y con su fuerza nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sin esto no podemos hacer nada. Y yo admiro a muchos valientes que no van a la iglesia ni oran. Y dice que es creyente. Yo les admiro porque son muy valientes. Porque yo soy tan débil que no puedo vivir sin orar. Yo voy orando en la calle, voy hablando con el Señor, porque es que no puedo, hay tanta tentación y tanta cosa. No quiero ser ahogada, mi querido amigo, como dice la palabra. Que Dios te bendiga muchísimo. Yo espero que le recibas hoy como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, porque todos pecamos. Por eso necesitamos la oración, para estar firmes ante el pecado. Mi querido amigo, confiésale hoy, arrepiéntete de tus pecados, recíbele como tu Señor y Salvador y vas a ver cómo el Espíritu de Dios va a empezar a obrar en tu vida y darte fuerza para resistir al pecado. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.